entrega más de Luces Cámara de Derecho. En esta ocasión veremos la Ley de Protección Policial, la Ley 31012. Además, aprovechamos esta oportunidad para saludar a todos los abogados que nos siguen en este canal, considerando que estamos pasando el Día del Abogado en esta emergencia sanitaria que dificulta el trabajo diario de todos los profesionales del derecho. Sin embargo, debemos aprovechar para estudiar y actualizarnos, y el ACAL y los canales estarán llegando a ustedes por la virtualidad para efectos de lograr esa mejor preparación para ser mejores profesionales. Esta ley de protección policial, si bien es cierto, ha generado en estos últimos días una discusión sobre su legitimidad o validez desde el enfoque constitucional, trae consigo un buen propósito, en el sentido de que en el artículo 1 y 2 de esta ley se establece que tiene como finalidad lograr la eficiencia en la labor policial, en el entendido de que justamente en el trabajo policial, en el cumplimiento del deber policial, se dan estas situaciones extremas de uso de la violencia, y el hecho de que un policía tenga que enfrentar más adelante un proceso penal o un proceso civil, lógicamente puede generar a este efectivo policial cierto temor de ejercer rigurosa y radicalmente su función. Esta ley, en el artículo 1 y en el artículo 2, de algún modo contiene las explicaciones de por qué se da, en el sentido de no dejar al efectivo policial en el desamparo legal, y para eso hay que resaltar que se establezca una defensa policial gratuita, defensa que desde nuestro punto de vista es el punto central para lograr garantizar a este efectivo una mejor situación frente al caso concreto, una defensa eficaz, una defensa preparada, una defensa autónoma. Sin embargo, el cuestionamiento radica en que esta ley trae consigo dos modificaciones en el aspecto sustancial y en el aspecto procesal en el derecho penal. Por un lado, en el aspecto sustantivo, toma el artículo 20 del Código Penal, que contiene la eximente de responsabilidad, y aquí nos llama la atención, en primer lugar, que en esta ley se haga mención a la defensa que el efectivo hará de sí mismo y de la sociedad. No hay que confundir la eximente de legítima defensa con el cumplimiento de un deber. Son dos situaciones diferentes. La legítima defensa ubica a la persona dentro del marco de una actividad particular, en donde es agredido ilegítimamente, y la Constitución y la ley lo autoriza a repeler la defensa. Cuando hablamos de un efectivo policial o un miembro de las Fuerzas Armadas que está haciendo uso de la fuerza, estamos dentro del marco del cumplimiento del deber, tal como lo establece la ley en el marco que establece la Constitución. Y entonces existen dos aspectos que debemos resaltar. Parece existir una confusión en el legislador sobre estas dos causas eximentes de responsabilidad, que tienen condiciones diferentes. Y por otro lado, también resaltamos el hecho de que se haya regresado, se haya retornado a un criterio en desuso en el ámbito penal, que es la proporcionalidad de medios o razonabilidad de medios. Este criterio en la década de los 90 se utilizaba para evaluar la legítima defensa, de que existiera proporcionalidad o razonabilidad en los medios. Esto implicaba que si el efectivo policial usaba un arma de fuego, entiéndase que la persona intervenida también tendría que haber estado premunida de un arma de fuego. Sin embargo, sabemos los penalistas que este criterio fue abandonado, y lo que se busca ahora es una evaluación de las circunstancias que rodean el hecho para poder determinar si el desempeño del efectivo fue razonable o no. ¿Sería razonable considerar que un efectivo policial dispare contra el sujeto intervenido o supuesto delincuente por la espalda cuando está fugando? Eso se conoce como la ley de fuga, y de hecho que fue reprimido en su momento este tipo de práctica, que hasta se considera contraria a los derechos humanos. Y por otro lado, el hecho de que un efectivo policial o un miembro de las Fuerzas Armadas, una vez que tiene al sujeto intervenido, ya sujeto en una situación de rendición, si quiere, donde ya no significa un peligro, estaría bien que el miembro de la Fuerza Armada o de la policía golpee, torture, maltrate física o moralmente al intervenido. De ninguna manera,
porque estamos en un Estado constitucional de derecho. Eso no es razonable y la razonabilidad entonces no se reduce a una evaluación de medios, la razonabilidad se evalúa en relación a las circunstancias. Desde el punto de vista procesal, esta ley además trae una modificación en el Código Procesal Penal para establecer el imperativo a los jueces de que tengan que disponer una comparecencia simple o con restricciones y no se deba imponer una detención preliminar o una prisión preventiva al efectivo policial. Si bien es cierto, hay un buen propósito, no podemos imponerle esto a los jueces, dado que la evaluación de una medida de esta naturaleza depende de los presupuestos que establece la ley y debe aplicarse a todos los ciudadanos por igual. Por eso tenemos consagrado en la Constitución el principio de igualdad ante la ley, pero principalmente tenemos consagrado el principio de independencia judicial. Este es un ámbito en donde el poder político, el poder de algún modo económico o cualquier otro tipo de poder no puede intervenir. Es el órgano jurisdiccional que en la evaluación del caso concreto y las características del sujeto tendrá que decidir si corresponde o no esta medida de coerción personal. Ya hemos tenido experiencias previas de normas que han sido dadas por el legislador donde se establecen mandatos imperativos a los jueces. Cabe recordar aquella época, en el año 98, en donde se dispuso de que los jueces, en casos de procesos especiales, debían abrir instrucción con mandato de detención. El Tribunal Constitucional, en control de constitucionalidad, señaló que esto era inconstitucional. Por otro lado, debemos advertir de que también se establece un mandato imperativo para los jueces de interpretación a favor del efectivo policial en torno a la razonabilidad de medios, cuestión con la que discrepamos. La razonabilidad de medios, si es que se aceptara un criterio de esa naturaleza, no puede evaluarse o interpretarse en función a lo abstracto. Sabemos que toda evaluación en torno a razonabilidad de medios o circunstancias tiene que hacerse en función de los hechos y eso nos lleva necesariamente a una evaluación probatoria, que a partir de las evidencias, a partir de los indicios, que es un tema absolutamente objetivo, deberá establecerse qué corresponde en función al caso concreto y no en base a una interpretación que ex ante, a priori, tenga que realizarse a favor del efectivo policial. De lo contrario, estamos logrando distorsionar la igualdad ante la ley por un lado, generando un ámbito o esfera de protección particular que no es razonable, pero a su vez estamos quebrando el principio de separación de funciones del Estado constitucional. Y finalmente decirles que esta ley tiene un punto de cierre y que finalmente establece un parámetro que creo que los jueces considerarán en la aplicación de esta ley si es que no es derogada o declarada inconstitucional antes de que los casos se presenten. Los jueces podrán ejercer el control difuso aplicando algo que además sugiere la propia ley. El artículo 3 de esta ley establece claramente que la responsabilidad de los efectivos policiales tendrá que evaluarse conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y el parámetro constitucional para el uso de la fuerza letal, es decir, aquella fuerza que puede causar la muerte del ciudadano o lesiones, solamente podrá darse en situaciones de estricta necesidad, excepcionales y cuando la actuación del ciudadano suponga un riesgo para la vida o la integridad del efectivo o de cualquier otro ciudadano. Una lectura constitucional y convencional de esta ley, de hecho, que nos llevará al ejercicio del control difuso. Agradecemos su atención y nos vemos en una siguiente entrega.